a todos. Vamos a explicar sobre la guía didáctica número 2 que vemos ahora mismo. Se llama la guía didáctica para educación a distancia, que es la guía número 2. Ya vimos anteriormente la número 1 y vamos a ver esta que vamos a trabajar hasta el 30 de mayo. Bueno, esta guía, al igual que las otras guías, una guía convencional propuesta por la Secretaría de Educación en la Alcaldía de Barranquilla, donde en esta guía aparecen todo lo que son las competencias de aprendizaje, los estándares, la institución educativa, el área de lengua castellana y producción textual, el periodo, que es segundo periodo, ¿verdad? El docente. Vamos a trabajar la parte de la gramática textual, la semántica literaria, las enciclopedias y la parte pragmática, que son una de las tres componentes de lectura que se trabajan dentro de la lectura crítica, el pensamiento crítico y dentro de la área de la lengua castellana. Bueno, dentro de los temas vamos a ver exposiciones, producción de textos, herramientas tecnológicas, talleres, producciones audiovisuales que ustedes la van a poder ver a través de los videos. Bueno, durante esta guía al principio todavía no he dicho dónde van a empezar ustedes a trabajar. Aquí podemos ver una fotografía que trata sobre la conquista de América, ¿verdad? Del siglo XVI, de 1492, donde aquí se puede perfilar a una persona que puede ser un español con una vestimenta de la época medieval, ¿verdad? Del siglo XVI, época de Renacimiento, que ha venido al continente latinoamericano. En este caso son las Américas, porque en esa época, en el siglo XVI, se llamaban las Américas: América del Norte, América Central y América del Sur. Y nos damos cuenta que están tratando de hablar o tratar de comunicarse con los indígenas, que en este momento son los indígenas que se encontraban en los diferentes sectores, ya sea de América Central o América del Sur. Indígenas, por ejemplo, de México, indígenas de Honduras, de Bolivia, de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y todos estos países del cono sur también, como Chile, Paraguay, que son países que antes de la conquista de América estaban dominados por comunidades indígenas, ¿verdad? Aquí podemos ver una mujer y un hombre con sus vestimentas indígenas de la época del siglo XVI. Bueno, más adelante aquí vemos una representación gráfica, una ilustración de lo que es la laguna de Guatavita, que esto queda en el departamento de Cundinamarca, en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, y esto viene siendo una representación de la comunidad Chibcha o comunidad Muisca, que es una de las comunidades indígenas prehispánicas colombianas que existieron antes del siglo XVI y durante la época de la conquista de América. Aquí podemos ver una balsa hecha en oro que supuestamente se hundió dentro de la laguna de Guatavita. Los mismos indígenas la hundieron con el tal fin de que los españoles no pudieran encontrar todo tipo de tesoros hechos en oro que los indígenas habían construido. Recuerden que los españoles hicieron saqueo de muchos objetos en oro de todo tipo, y estos objetos en oro se encuentran, algunos fueron usados por los españoles, otros fueron encontrados a través de yacimientos arqueológicos, y unos se encuentran en museos hoy en día en Latinoamérica, en Colombia, y otros también se encuentran en museos en el país de España, en las diferentes ciudades de Madrid, Sevilla y en otras ciudades donde en esa época eran fuertes militares que eran gobernados por el rey Felipe II, que mandaba traer todo el oro proveniente de Latinoamérica. Aquí podemos ver también unos indígenas con todas estas huacas, estos piercing que se colocaban en las narices, en la boca, ¿verdad? Hechos de completamente en oro. Todos están construidos en oro. Y algunos de estos son perfiles indígenas con sus plumas que supuestamente en la época de la conquista de América fueron encontrados. Fueron dibujos de cómo los españoles encontraron estos indígenas en el momento del encuentro en el siglo XVI. Sí, bueno.
Más adelante aquí vemos otra franja parecida a la pasada guía, donde nos dice los estudiantes y familias, donde dice este documento contiene las situaciones de aprendizaje que realizan en sus hogares para el fortalecimiento de los siguientes aprendizajes y competencias, ¿verdad? Las competencias básicas, vamos a ver la parte interpretativa, argumentativa y propositiva. Vamos a trabajar los componentes de la lectura, que es la parte semántica, la pragmática y la sintáctica. Bueno, aquí vamos a empezar a trabajar, donde dice taller para la lengua castellana, donde dice comprensión lectora. En este taller de identificación de saberes previos, es un taller diferente al pasado, porque vamos a tener una comprensión de una lectura, que más que todo es una literatura hecha con base, ¿verdad?, en hechos reales, porque sucedieron. Es una historia sobre cómo se formó o se fundó lo que se llama el pueblo o la villa de Barrancas de San Nicolás de Tolentino. Barrancas de San Nicolás de Tolentino era un pueblo que fue constituido o fue fundado por la corona española, que era el virreinato de la Nueva Granada de España, pero pertenecía al departamento, en ese momento, el virreinato de la corona, junto con Cartagena de Indias, ¿verdad?, en la época de la conquista de América, en el siglo XVI. Luego, en los procesos de independencia, con Simón Bolívar, el libertador, tomó otros nombres, donde ya lo que era la corona perdió su batalla y Simón Bolívar ganó los procesos de la independencia y le colocó el nombre del departamento de Bolívar, y el pueblo como tal quedó llamado Barrancas de San Nicolás de Tolentino, que este pueblo hoy en día pasó de ser Barrancas de San Nicolás a lo que llamamos como Barranquilla, que es nuestra ciudad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Bueno, esta literatura trata sobre eso, sobre cómo se fundó Barranquilla, cómo se creó Barranquilla, cómo era Barranquilla en la época colonial. Que Barranquilla también sufrió los progresos de la época colonial. También hubo esclavitud, hubo esclavos negros afrodescendientes, hubo españoles y también hubo comunidades indígenas, como lo que son los llamados los Mocaná, que estos indígenas se encontraban a las orillas del río Magdalena y en la desembocadura de Bocas de Ceniza, que en esa época se llamaba el Canal de la Piña. Bueno, la lectura que ustedes van a trabajar, van a leer, se llama Elemento indígena y africano en la conformación del español de América en la villa de Barrancas de San Nicolás de Tolentino en el siglo XVI. Esto es un texto escrito por mi persona, Giovanni Polifroni, y por una profesora de Historia y Arquitectura de la Universidad del Atlántico que se llama Delma Rocha Álvarez. Bueno, ustedes van a leer toda esta literatura, toda esta lectura que trata sobre las lenguas, sobre los diferentes estilos de lengua que existían cuando llegaron la conquista de los españoles, cómo el origen de la lengua española, cómo la lengua castellana se mezcla con las lenguas indígenas y con las lenguas afro en el proceso del mestizaje de las diferentes etnias, tanto indígenas como afroamericanas. Entonces, ¿qué se mezclaron? Con la lengua castellana. Entonces vamos a aprender cuáles son las muletillas, qué palabras nosotros hablamos dentro de la lengua española que son pertenecientes a las lenguas indígenas, qué palabras también hablamos nosotros dentro de nuestra lengua que también pertenecen a las lenguas afro, traídas de África. Y también habla un poco sobre el origen del pueblo de Barrancas de San Nicolás, cómo se origina en la época de la conquista y cómo era ese pueblo en esa época, que hoy en día es lo que llamamos la ciudad de Barranquilla. El pueblo empieza desde el comienzo del centro histórico de Barranquilla y se genera a partir de la iglesia San Nicolás de Tolentino, que en esa época era catedral, y a partir de la iglesia se crea lo que se llama la plaza y después se crea un pueblo completo que se le denomina la villa. Por eso se llama Barrancas de San Nicolás de Tolentino, se le llamaba la villa, de ahí se sacó a Barranquilla. Bueno, aquí podemos ver varias fotografías. Esta foto que vemos acá es la representación de lo que es Barranquilla y lo que era Barranquilla en ese momento, en el siglo XVI. Podemos ver que era una población que tenía unas casas hechas de paja, de bareque con barro,
y tenía muchas palmeras. Esta es la iglesia de San Nicolás, que tiene una arquitectura netamente española, ¿verdad? De la colonial, de la conquista, antes de tener su cambio y su estructura como hoy en día la tiene. Aquí vemos los temas, la criollización lingüística, aparecen varios temas, los dialectos del español de América. Aquí vemos también una serie, la historicidad de la villa de Barrancas de San Nicolás en la colonia. Aquí vemos el dibujo, vemos a una española con una mestiza indígena colombiana, que las dos están hablando y están dentro del pueblo de Barrancas de San Nicolás. Seguimos, habla sobre el centro histórico de Barranquilla, un caso de cimarronaje afroamericano en las Barrancas de San Nicolás de Tolentino, del siglo XVI al siglo XIX. Vamos a ver qué es lo que significa cimarronaje afroamericano, que esa también es una terminación que se le daban a los negros esclavos, se le llamaban los cimarrones, aquellos que se burlaban de la corona y de sus amos y se escapaban a las tierras ocultas o tierras llenas de monte, que se le llamaban tierra adentro. Tierra adentro para los españoles quiere decir un monte inhóspito, donde estos cimarrones, estos negros esclavos que se liberaban, ellos mismos se escapaban, se iban a unos sitios que se llamaban los palenques, que los palenques son como unas poblaciones llenas de negros que en esa época estaban cercadas por palos de árboles, por ramas, y que se encontraban dentro de los bosques escondidos de los españoles. A estos negros esclavos africanos se les llamaba cimarrones, aquellos que huían o se lograban escapar de la esclavitud. Bueno, aquí vamos a leer un poco sobre ese tema. Vamos a leer un poco sobre ese tema. Después que lean el tema, aparece aquí preguntas con base en la lectura, ¿verdad? La primera, con base en la lectura anterior, ¿cuál es la principal comunidad étnica indígena y en qué sectores se encontraba localizada dentro del pueblo de Barrancas de San Nicolás? Yo ya les dije dentro de este video cuál era la comunidad étnica indígena y ustedes tienen que averiguar la que se encontraba dentro de Barrancas de San Nicolás, cerca de las orillas del río de la Gran Magdalena y el Canal de la Piña, que en esa época hoy en día se llama Bocas de Ceniza. Número 2. ¿Cómo vivió esta comunidad étnica indígena y cómo se describen físicamente en el pueblo de Barrancas? En la lectura describen un poco sobre la comunidad étnica indígena. Cómo eran, si eran altos, si eran bajitos, físicamente cómo eran sus facciones. Número 3. ¿Por qué maltrataban a los negros esclavos con azote en el pueblo de Barrancas? Ustedes van a responder qué tipos de maltratos les daban a los negros según la lectura. Número 4. ¿Cómo se llamaba el negro que se rebeldizó ante su amo y puso fin a la violencia hacia los esclavos de color durante la corona española en Cartagena de Indias en el siglo XVII? Bueno, este fue un negro que dentro de la historia se rebeldizó contra su amo, ¿verdad? Y se escapó porque había recibido mucho maltrato. Esto aparece dentro de la lectura. ¿Cuál es el origen del seudónimo cimarrón o cimarronaje? Me van a decir que es el significado de estos cimarronajes que también aparece dentro de la lectura. Número 6. ¿Cómo se enseñó la lengua castellana en las comunidades indígenas y los esclavos africanos durante la colonia? ¿A través de qué se enseñó la lengua castellana? Número 7. Con base en el libro diseña una sopa de letras o un crucigrama usando las palabras de cada una de las comunidades indígenas étnicas prehispánicas colombianas y sus lenguas nativas. Esta actividad número 7 no me la van a hacer. Esta 7 no la van a estructurar. Vámonos con el taller para producción textual. Número 1. Escribir un ensayo de 2 cuartillas sobre la vida de la comunidad étnica mocaná durante la época colonial a la cual pertenecemos los caribeños del departamento de Atlántico. Van a hacer un ensayo de 2 cuartillas que trate sobre ese tema. Número 2. Comprensión lectora. Con base en uno de los capítulos, la criollización lingüística y los dialectos del español de América, redactar un ensayo de mínimo 1 cuartilla sobre la mezcla de las lenguas de estas comunidades indígenas con la lengua castellana procedente de la corona española. Van a hacer un ensayo que trate sobre la mezcla de estas lenguas que ya hablan, cuáles son las lenguas que se mezclaron, ¿verdad?
¿Cuáles son las lenguas indígenas que se mezclaron con la lengua castellana procedente de la corona española? Van a hablar cómo fue la mezcla y cuáles fueron las lenguas indígenas que se mezclaron con el castellano. Número 3. Dibujar una figura de un objeto de una etnia indígena, ya sea muisca, quimbaya, sinú, tairona o mocaná, tomando el tema de la conquista de América y el mestizaje de las culturas prehispánicas coloniales con los españoles andaluces en el Caribe colombiano. Cuando me refiero a los españoles andaluces, recuerden que los españoles, la mayoría que se poblaron en América y en este caso en el Caribe colombiano, su mayoría venían de los sectores de una ciudad llamada Andalucía, que eso es una ciudad costera que queda entre la península hispánica. En esa época se llamaba Hispania, hoy en día se llama España, ¿verdad? Era una ciudad que quedaba cerca del mar Mediterráneo, dentro de la península ibérica, y de ahí salieron la mayoría de los españoles, eran españoles andaluces. Este tema del 3 van a dibujarlo a mano en su cuaderno. Esto lo van a dibujar a mano en su cuaderno. Van a dibujar algunas de estas piezas prehispánicas colombianas que nosotros vemos acá, como por ejemplo el poporo. Hay varias, cada una de estas vasijas, hay unos brazaletes. Ustedes van a elegir. También pueden dibujar alguna de estas que se muestran acá, que algunas son tairona, otras son muiscas, otras son sinúes. Cada una se encuentra dentro de los sectores de las comunidades indígenas colombianas prehispánicas en la época de la conquista. Número 8. Realiza una presentación animada de pueblo de Barrancas de San Nicolás en la época colonial. Este punto 8 van a reemplazarlo y me van a dibujar cómo era el pueblo, según ustedes, cómo era el pueblo de Barrancas de San Nicolás. Con todas esas etnias van a recrear el pueblo de Barrancas de San Nicolás, ustedes mismos lo van a dibujar. Se van a imaginar cómo era ese pueblo, según la lectura. 9. Dibuja un mapa de Colombia y localiza dónde se encontraban las 5 principales etnias indígenas prehispánicas colombianas en la época colonial. Revisar libreta con ayuda de la página web. Bueno, en este caso, aquí ustedes van a dibujar a mano un mapa de Colombia y me van a ubicar dónde se encontraban cada una de esas comunidades prehispánicas indígenas, que entre todas son tairona, muisca, sinúe, mocaná, quimbaya, que son un total de 5. Sí. Bueno. Aquí en este texto de acá podemos ver que aparecen puros libros que les pueden ayudar a ustedes a buscar esa información, como por ejemplo El español en América, de la conquista de la época colonial, aparece literatura medieval, aparecen también la Divina Comedia de Dante Alighieri, escritos geográficos del medioevo. Este también es muy interesante, las castas de Nueva España en América. Las castas se le llamaban a las etnias, así se le llamaban a las castas, que son mestizos, mulatos, zambos, negros, blancos, todo este tipo, castizos también, que son este tipo de etnias, que más que etnias eran castas, eran cruces que existían entre una etnia y otra, una raza y otra, ya sea una raza foránea traída del exterior con una totalmente nativa, indígena, y otra también afroafricana. Bueno. Literatura gótica, las lenguas indígenas prehispánicas de Colombia, comunidades indígenas prehispánicas, quimbayas, taironas, muiscas, mocanás y nubes. Aquí podemos ver también información sobre eso. La literatura mudéjar en España, que también tiene que ver con la literatura árabe, porque recuerden que los españoles, cuando nosotros dimos las clases, la lengua castellana se deriva del árabe, del romano, que es el latín, y del vasco, que es la lengua nativa procedente de la península ibérica en el sector de España, ¿verdad? De todas estas ciudades que también existieron comunidades nativas indígenas españolas. Bueno, la literatura renacentista, aquí aparece una fotografía de William Shakespeare, que de la literatura barroca y renacentista también del siglo XVI. Cuando ocurre el descubrimiento de América se encontraba vivo William Shakespeare, que fue un escritor, literato, que creó la famosa literatura de Romeo y Julieta. Aquí podemos ver una fotografía de la época neoclasicista, arquitectura barroca,
en Italia llamada la Fontana di Trevi, ¿verdad? Y aquí podemos observar todas estas figuras que son mitológicas de la mitología griega, grecorromana, de los dioses Zeus, del dios Neptuno, de los diferentes dioses y también las diosas y unas ninfas y sirenas dando culto a lo que es el dios Neptuno, que es el mismo dios Poseidón, que es el dios del mar, ¿verdad? Y esto es una fuente, prácticamente. Bueno, listo. Profundización. Vamos a entrar aquí en profundización. Aquí aparecen unas herramientas de ayuda, de apoyo, que van a ver puros videos en YouTube. ¿Cómo sonaban los antiguos idiomas? Vamos a ver aquí cómo eran las antiguas lenguas. Las lenguas, cómo hablaban. Vamos a darle clic para poder ver una de esas, a ver qué tal. Cómo se escuchaban las lenguas de cada una de esas civilizaciones antiguas. Cómo hablaban cada una. Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi, Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Nishi, Rabit Igigi. Shat Melesim Huaman Lapshat, Satnat Imbi Mikiam Ukuspam. Shat Melesim Huamam Lapshat, Satnat Imbi Mikiam Ukuspam. Shaptin Tushupat, Palatum Pisha. Shimtisha Elchanima Sikhatu. Anok Kukurash, Shar Kishati, Sharru Rabu, Sharru Danu, Shar Babilim, Shar Mat Shumeri Akkadi, Shar Abhat mer sepauti trientos yatio, Rachuниnsum Meriev, Shamsu Sinhuel, Jadev, Yana Heime in Suwure, Ti, Anachte, Rinnen Yates, Juja, Rinnen Mates, Chuya, Heime Pene Insultan. Bueno, sigamos con la guía entonces. Estamos en el sector. Ya pasamos lo de las preguntas, los dibujos, la biblioteca, fotografías. Estos son los videos en YouTube. Aquí aparece un video sobre el paleocristianismo, un video sobre el arte bizantino, un video sobre el arte otomano, que es el arte turco árabe, un video sobre el arte mozárabe, que también es otro arte que también fueron comunidades árabes islámicas que salieron de las tierras sagradas y llegaron a España. Arte mudéjar, que también es otro arte árabe, también el Renacimiento, que es la época de la conquista de América. La estatua de David de Miguel Ángel, que también es un documental interesante, como fue una de las esculturas más famosas de Europa y del mundo, ¿verdad? La famosa Mona Lisa o Gioconda de Florencia, de Leonardo da Vinci. Vamos a verla qué tal es. La Capilla Sistina, que fue hecha por Miguel Ángel y se encuentra dentro de la iglesia San Pedro Apóstol, que fue una de las primeras iglesias que existieron durante el cristianismo. Ese tema lo dimos también. Los andaluces españoles en la conquista del siglo XVI, como eran los españoles andaluces que estaban a las orillas del mar Mediterráneo. Las etnias prehispánicas colombianas, que fueron las que yo les nombré, la etnia prehispánica colombiana Zenú, la etnia indígena Quimbaya, la etnia indígena Mocaná, la etnia indígena Tairona, la etnia indígena Muisca, ¿verdad? Arte gótico europeo, arte gótico barroco, arte neogótico también, la cultura de los esclavos africanos en Cartagena de India y San Basilio de Palenque. Vamos a ver un poco sobre la cultura de los esclavos, qué fue lo que dejaron estos esclavos negros y cómo es San Basilio de Palenque hoy en día, cómo es Cartagena de Indias hoy en día también, para que ustedes aprendan un poco sobre eso. En la época de la conquista, la reina Isabel I de Inglaterra y el rey Felipe II de España, que los dos estaban batallando para ganar la conquista, la de las tierras en el siglo XVI. Desafortunadamente la reina primera Isabel fue la que perdió la guerra y el rey Felipe ganó. Por eso fue que conquistaban los españoles en el proceso del siglo XVI en América. El mestizaje de las etnias indígenas, los esclavos africanos y los blancos españoles, las castas de la Nueva España en América. Vamos a ver también esos temas. Las lenguas indígenas prehispánicas, la lengua guaraní, la lengua
náhuatl, que era la que hablaban los mexicanos, que los llamados las culturas mayas y las aztecas, la lengua guaraní, que era la que hablaban las culturas mocaná, los chichas, muiscas, más que todo el sector de las tierras colombianas y también del Ecuador y Perú y Venezuela. Y algunas islas como Cuba y República Dominicana existían indígenas que hablaban esta lengua llamada guaraní. La lengua aymara, que es otra lengua también que existía en el cono sur para los argentinos y los chilenos y los paraguayos y uruguayos. La lengua del papiamento, que esta es una lengua netamente afrodescendiente, ¿verdad? Que es una mezcla entre una lengua, ya puede ser castellana o una lengua inglesa mezclada con una lengua nativa afrodescendiente. Origen de la lengua castellana. Este es un video que también habla sobre el origen de la lengua castellana. El latín por los romanos, que fue la lengua que hablaban los romanos dentro del Imperio Romano. El idioma vasco, la lengua árabe o islámica, las tierras sagradas, que nosotros también hablamos sobre ese tema, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el paleocristianismo en Roma y el resto de Europa, la Edad Media o Medioevo, Europa, los escritos sagrados del Medioevo, la literatura medieval, las torturas del Medioevo. ¿Se acuerdan que nosotros también hablamos sobre este tema que era lo que era el Palacio de la Inquisición en Cartagena de Indias y todos estos temas que son de las torturas del Medioevo y qué hacía la Santa Iglesia Católica referente a las torturas? La Iglesia Católica Cristiana y la esclavitud durante la época colonial. Vamos a ver también un video sobre eso. Estos videos son muy interesantes porque les ayudan a ustedes a recrear las historias y a saber cómo realmente fue el origen de todo este proceso de nuestra propia lengua castellana, ¿verdad? Que es una lengua arraigada de diferentes procedencias. Bueno, aquí vemos una imagen de Romeo y Julieta, que es una novela clásica del autor de William Shakespeare, es una novela inglesa que fue hecha en el siglo XVI, ¿verdad? Y es barroca renacentista de esa época. Vemos aquí a Romeo y vemos aquí a Julieta. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, ya preguntas metodológicas de reflexión. Cuando yo me refiero a preguntas de reflexión, quiere decir que son preguntas netamente de pensamiento crítico, de lo que ustedes piensan que leyeron, que vieron los videos, que aprendieron. Vámonos con la primera pregunta. ¿Qué pueden ustedes destacar del mestizaje de mulatos, indígenas, mestizos, criollos, blancos y negros, esclavos, viviendo en el virreinato de la Nueva Granada de España del siglo XVI? ¿Qué pueden ustedes destacar de ese mestizaje? Segunda pregunta, como reflexión. ¿Cuál fue la lengua nativa indígena que más se habló durante la época colonial en el siglo XVI en el Caribe colombiano? Bueno, ustedes van a averiguar cuál era la lengua que más se hablaban los indígenas. Como reflexión, ¿cómo se comportó la Iglesia Católica Cristiana frente a la esclavitud de los negros africanos en Colombia durante la corona española? En ese sector también van a averiguar eso. Como reflexión, ¿sobre qué trata la literatura renacentista de la Divina Comedia del autor Dante Alighieri? Esta pregunta yo creo que ya la han trabajado ustedes y creo que ya la saben sobre eso. ¿Cómo se llama la balsa construida totalmente en oro que se hundió en la laguna de Guatavita perteneciente a la comunidad indígena muisca del Dorado y qué significado tenía para esta comunidad? Bueno, esto es netamente comunidad indígena muisca llamada El Dorado, que queda en el sector de Cundinamarca, en el sector del interior del país colombiano. ¿Cómo fue enseñada la lengua española y quiénes fueron los que evangelizaron y enseñaron la lengua a los indígenas y negros esclavos en la época de la conquista de América? Bueno, ¿sobre qué trata la obra literaria Romeo y Julieta? Vamos a hablar sobre qué trata esa obra literaria. Ustedes me van a hacer como un pequeño resumen corto sobre qué trata la obra. ¿Y cuál era su escritor renacentista? Que yo ya lo expliqué, ya lo dije. Bueno, en este sector, que es de solución de problemas, vamos a responder por qué se da la abolición de la esclavitud en Hispanoamérica. Cuando me refiero a la abolición, ¿qué es la abolición? Es la terminación de un proceso. En este relato se llama la abolición, quiere decir la terminación de la esclavitud. O sea, en qué fecha se da y cuándo. Entonces aquí podemos ver, aquí tenemos dos libros que nos pueden ayudar sobre en qué año fue que se terminó la esclavitud en América y en Colombia, ¿verdad? Que fue prácticamente tardía.
Entonces vamos a responder estas preguntas que están acá. Escriban una cuartilla, por qué se dio la abolición de los esclavos africanos y derechos que obtuvieron. Explican qué año se dio la abolición en Colombia y por qué fue tardía este proceso. Qué tipo de tortura se daban a los negros africanos por parte de los españoles durante el virreinato de la Nueva Granada de España. Aquí tienen que revisar la libreta porque estos temas nosotros ya los hemos dado. Escribe donde centres tu pensamiento crítico al respecto de lo que sucedió. Vemos acá una fotografía, ¿verdad?, de todas las comunidades de negros africanos de la época de la conquista, cargando y vendiendo en el mercado español los diversos productos que ya nosotros conocemos hoy en día, como las cocadas, frutas, sandías, todo tipo que se utilizaban en los mercados del centro de cada pueblo español, ¿verdad? Que hoy en día eso es lo que nos llama, nos identifica como colombianos, que somos la mezcla entre el indígena, el afro y el blanco. Bueno, en esta actividad ustedes van a resumir eso. Aquí vemos libros que les pueden ayudar, como el Virreinato de la Nueva Granada de España, que así se llamaba Colombia antes de ser libertada por Simón Bolívar. Tenía el nombre de Virreinato de la Nueva Granada de España, ¿verdad? Ese era el nombre de ella. Esclavitud en Colombia, historia y abolición. Aquí vemos un link que nos puede llevar a una información. Aquí vemos un dibujo de cómo eran los esclavos y los tenían torturados, amarrados y luego los metían. Esto es un barco, los metían en el fondo de las embarcaciones, ¿verdad? Y los tenían sin ropa ni nada. Y estos eran los españoles. Bueno, aquí vemos ya para terminar las pruebas saber, ¿verdad? Unas preguntas de prueba saber que tenemos que responder. Solamente le van a dar A, B, C, D. ¿Qué lengua hablaban los indígenas mayas en la época de la colonia? Los indígenas mayas, recuerden que son los que existían en México, que viene siendo América Central. ¿Qué lengua era la que hablaban los mayas? A, el guaraní. B, el aymara. C, el azteca. D, la nahual. Segunda, ¿cómo se llamaba la etnia indígena prehispánica del Caribe colombiano que ladraba en orfebrería piezas de oro en forma de anfibios? Esta información también la van a ustedes a buscar y aparece dentro de los videos y aparece dentro de la información de cada una de estas culturas. Una de estas comunidades indígenas trabajaban mucho la orfebrería y hacían piezas dedicadas a la admiración de los anfibios. Recuerden que los anfibios son los sapos, por ejemplo, como las libélulas, las lagartijas, las iguanas, todo tipo de reptiles que se encuentran dentro de las lagunas, ¿verdad? Que son de agua y de tierra. Bueno, 3. Según el capítulo escrito El elemento indígena y africano en la conformación del español de América, en la villa de Barrancas de San Nicolás, este es el texto. ¿A quién pertenecía el pueblo de Barrancas? Ustedes van a responder, ¿a quién pertenecía el pueblo de Barrancas? Yo lo dije ahorita, ¿a quién pertenecía? Si es un pueblo que se fundó solo, o era de los indígenas, era de los esclavos africanos, era de los españoles, o no era de nadie. Eso tienen que responderlo leyendo la lectura. 4. En la época de la Edad Media, ¿cuál era la literatura mudéjar? Mudéjar. Ustedes van a responder en la literatura de la Edad Media, en la época de la literatura de la Edad Media, ¿qué era la literatura mudéjar? Esa la van a responder. Y aquí aparece una literatura islámica sagrada escrita en Corán. B, era una literatura morisca, pero con textos cristianos escritos al castellano. C, literaturas musulmanes del lejano oriente. D, cantos que cantaban los semitas y monjes cristianos. Ok. Ya para terminar aparecen aquí unos libros que le pueden ayudar. Ustedes dan clic y los lleva a la literatura mudéjar, al oro de Colombia, chamanismo y orfebrería de los anfibios, ¿se acuerdan? Libros de literatura e historia de la Edad Media. Vamos a darle clic, por ejemplo, aquí a literatura mudéjar para ver a dónde nos lleva. Aquí aparece literatura de mudéjares y moriscos, que eran el nombre de los árabes que se les daba en España. A los árabes se les llaman moriscos. Ese era el nombre que se les daba y también se les llamaba los mudéjares. Los españoles le colocaron ese nombre, ¿verdad? Que atravesaban el océano y el mar Mediterráneo para llegar a la península española y salían de las tierras sagradas. Los árabes o musulmanes son la mezcla
o llamados semitas, son la mezcla de todas estas tierras sagradas que son Irak, Israel, Irán, lo que es Siria, lo que es Turquía, Irán, Irak, y otras que se encuentran dentro de este sector, que son llamadas las tierras sagradas, ¿verdad? Estas tierras sagradas, a todo el conjunto de estas poblaciones se le llaman musulmanes. Y los españoles le colocaron la denominación de moriscos y de mudéjares. Se le llamaban así. Ustedes van a leer las lecturas que tienen estos links y a través de estas lecturas van a aprender sobre ese tema. Bueno, creo que es toda la guía. Vamos al final. Esta guía más que todo es de comprensión lectora. A ver, al final de la guía. Listo. Eso es toda la guía del segundo periodo. Gracias.